Bien, bien. La primera clase hicimos una reflexión sobre cómo, por qué necesitábamos la inteligencia de las máquinas. ¿Por qué pese a la inteligencia humana necesitamos la inteligencia de las máquinas? Y luego, en el mismo sentido, decimos por qué cuando la inteligencia de las máquinas está tan evolucionada aún requiere de la inteligencia humana, ¿no? Entonces era esa dicotomía de la inteligencia natural, que es la del ser humano, y la inteligencia artificial de la máquina, ¿bien? Y dijimos que para acoplarnos, para dar instrucciones al... Creo que hay un micrófono encendido, sí, agradecería que lo apagasen. Creo que hay uno aún produciendo eco, o no sé si es necesario ese micrófono, porque esté grabando o lo que fuese. Bien, lo que habíamos dicho es que el primer acercamiento que hacemos o que podríamos hacer para darles instrucciones, dar instrucciones a una máquina para que trate de emular algo que hace nuestra razón, la razón humana, de forma natural, pues es primero haciendo un esbozo de la situación, ¿no? Ese esbozo era una pseudonotación entre matemáticas, entre algo geométrico, entre algo gráfico, ¿no? Algo que nos permita entender el problema. A partir de ello, hacíamos el formalismo matemático en un modelo, ¿bien? Y ese modelo lo podíamos llevar a notación de algorítmica, ¿no? Y este efecto algorítmico, pues es el que ya se refleja en estos algoritmos de Machine Learning, ¿no? No obstante, no olvidemos de dónde proviene todo eso. Así que la sesión de hoy vamos a hablar específicamente de Machine Learning, ya sin esa ambientación que les acabo de decir. Entonces, en general, bueno, el Machine Learning, bueno, se puede traducir como aprendizaje automático, también se puede traducir como aprendizaje de máquina, ¿eh? Y es como a partir de, de información conocida puede generalizar la máquina para aplicarlo sobre información desconocida, ¿eh? Ese es el esquema supervisado, pero también es el esquema general del aprendizaje automático. Bien. Esta información se entrega como ejemplos, que también se llaman muestras, que también se llaman instancias, que también se llaman observaciones, que también se llaman mediciones, ¿eh? Recuerden que tiene varias denominaciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos tomando registros cada segundo, quiere decir que cada ejemplo es un segundo, ¿eh? Si estamos tomando registros cada vez que un termómetro indica que subió 5 grados, pues cada muestra indica un incremento de 5 grados. Es decir, que la información estructurada es muy contextual, depende de la aplicación que estemos desarrollando. Bien, eh, bueno, en la minería de datos y el machine learning están muy relacionados. De hecho, eh, lo que es más sensato decir hoy en día, bueno, con el respeto de los fundadores, de los padres del Machine Learning y de los padres de minería de datos, son dos vertientes, pero que hoy en día lo más sensato es decir que es exactamente lo mismo, no solo que uno se ocupa más del algoritmo y el desarrollo de software, que es minería de datos, mientras que el Machine Learning se ocupa más del modelo y de la parte fina. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Machine Learning puede hacer que computacionalmente sea más elevado, pero llegue al 100%, mientras que minería de datos puede hacer que no llegue al 100%, pero que sea computacionalmente más eh, eh, menos costoso, ¿eh? Entonces, es un asunto entre complejidad y precisión, pero realmente es lo mismo, ¿eh? Y la forma de referirse a las variables que intervienen
en el argot del procesamiento de datos son muy similares en el machine learning y la minería de datos. Algunos sí difieren un poco, cuando ya son estrictamente de software, difieren de machine learning, ¿no? Porque machine learning puede recaer más en álgebra, en análisis funcional, puede recaer un poquito más en matemática. Muy bien. Ahora, ¿qué son los datos estructurados o cómo vamos a estructurar los datos nosotros? Pues las filas van a denotar los ejemplos, como se ve aquí. Entonces la fila 1 es el ejemplo 1, la fila 2 el ejemplo 2, la fila 3 el ejemplo 3. Aquí tenemos la variable 1, aquí tenemos la variable 2, la variable n. ¿Bien? Y en el argot del procesamiento de datos son muy similares en el machine learning y la minería de datos. Algunos sí difieren un poco, cuando ya son estrictamente de software, difieren de machine learning, ¿no? Porque machine learning puede recaer más en álgebra, en análisis funcional, puede recaer un poquito más en matemática. Muy bien. Ahora, ¿qué son los datos estructurados o cómo vamos a estructurar los datos nosotros? Pues las filas van a denotar los ejemplos, como se ve aquí. Entonces la fila 1 es el ejemplo 1, la fila 2 el ejemplo 2, la fila 3 el ejemplo 3. Aquí tenemos la variable 1, aquí tenemos la variable 2, la variable n. ¿Bien? Y a cada fila le corresponde una marca de clase. Vamos a tener una etiqueta, ¿sí? Y la marca de clase es, bueno, en este caso C11, indicando pues que pertenece a ese etiquetador 1. C21 indicando que pertenece al ejemplo 2 y al etiquetador 1. Bien, estos datos que se denominan de salida, o sea, los que debería arrojar el clasificador, y se conocen para algunas muestras y se predice para las demás, se llama vector de etiquetas, vector de clases, vector de categorías. Bien. Las columnas se llaman variables, también se llaman dimensiones, también se llaman atributos, también se llaman rasgos, en inglés features. Bien. Variables, mediciones, o sea, tienen diversos nombres. Y las filas son los ejemplos, las muestras, ¿bien? Y este conocimiento, o sea, esta información de categorías, de clases, la debe dar un experto, ¿bien? Eh, entonces, el aprendizaje se hace a partir de un experto, es decir, un humano experto entrega su conocimiento en forma de etiquetas y con eso se entrena el sistema, ¿bien? Bien, entonces, ¿de qué se ocupa el reconocimiento de patrones? El reconocimiento de patrones es una subárea del Machine Learning y se de patrones o el reconocimiento de objetos similares en un conjunto de datos. ¿Bien? Entonces, normalmente tienes un conjunto de entrada, unos patrones de entrada, una matriz estructurada de datos. Se extraen características y se forma un vector de características. Y este vector de características alimenta un clasificador y al final se toma una decisión que se lleva a un contexto. Por ejemplo, si es para evaluar el desempeño de un estudiante, si es alto, medio o bajo, si es para evaluar el estado de un paciente, la decisión sería normal o patológica. ¿Ve? Eso es llevarlo nuevamente al contexto. Bien, eso es algo que también ya habíamos dicho. En general la notación matricial que vamos a utilizar es esta. Vamos a decir que tenemos una matriz X de datos. Aquí quiere decir que tiene n muestras. Y que cada una de atributos y quiere decir que tiene n muestras. Bien. Los vectores se denotan así.
Esta es la fila iésima, pero algebraicamente tiene que ser una columna para poderla operar, por tanto se escribe transpuesto al final. Y x11 es para indicar que estamos hablando de la muestra 1, su variable 1. Aquí estamos hablando de la muestra n, su variable 1. Aquí estamos hablando en general de la muestra enésima y de la variable p de esa enésima muestra. Bien, las matrices se van a denotar en mayúscula y en negrita, los vectores en minúscula y en negrita. Si x es minúscula quiere decir que pertenece a x mayúscula, y este es un escalar, por tanto va sin negrita. Ese ya es un número real en nuestro caso. No hablaremos de información compleja, todos los datos serán reales para ejercicios prácticos. Diremos que pertenece a los reales de n por p y que el vector fila pertenece a los reales de dimensión p. Muy bien. Específicamente, en reconocimiento de patrones, pues tenemos esta notación, entonces ya entenderemos que son n muestras y p características. Recuerden que muestras también son instancias, observaciones, características son variables. Y este y1 indica la clase que tiene la fila 1. Por ejemplo, si es numérica, sería, por decir algo, 1, indicando que pertenece a la clase 1. Este objeto podría ser 3, indicando que pertenece a la clase 3. Es decir, que aunque aquí indique de y1 hasta yn, no quiere decir que tengamos n clases, sino que n, ese índice que cambia de 1 a n, es el índice que indica que muestra estamos observando, más no la clase. Bien, veamos aquí. Aquí tenemos un ejemplo de 3 dimensiones, es decir, de 3 variables. También tiene 3 clases. Las dimensiones son estas columnas. Y tiene 3 clases porque si observamos el vector de etiquetas, contamos con una clase que es 1, otra clase que es 2 y otra clase que es 3. Por tanto, ese vector tiene 6 posiciones porque tiene 6 muestras, pero equivalen realmente a 3 clases. Y como es un problema balanceado, es decir, o equilibrado, es decir, que tiene que todas las clases tienen la misma cantidad de muestras. Entonces la clase 1, 2, la clase 2, 2 muestras, la clase 3, 2 muestras. Aquí podemos decir, bueno, veamos si se puede. Si se puede hacer un pequeño zoom aquí. Aquí podemos ver que la clase verde es compacta, la clase en magenta es compacta, pero esta clase en rojo pareciera ser dispersa. Al menos con estos dos ejemplos. Ese puntito que vemos aquí en rojo quiere decir que está denotando la clase 1 y que es esta primera muestra que está aquí, 10, 20, 02. Es decir, que está en 0,2 de alto porque ese es el eje del alto. Entonces quiere decir que es 0,2 de alto, que tiene este 20 y este 10. Este 10, perdón. Este 20 y este 10 aquí. Entonces se forma una cuadrícula entre 10 y 20, convergen en un punto y ese punto se lo eleva a una altura de 0,2. ¿Bien? Esa es la forma de graficar en 3D. Muy bien. Hablemos ahora de la clasificación. Aquí tenemos un conjunto de datos representado en 2 variables. Tenemos la variable x1 y la variable x2. Podemos observar que ahí hay una especie de conglomerado. Bien, esto es algo natural. Sencillamente estamos viendo que esos objetos, al llevarlo al espacio de características, pues están cercanos. Entonces podemos suponer que es un conglomerado. Bien. Y si trazamos esa línea que acabo de trazar, pues podemos decir que esa especie o ese conglomerado que detectamos quedó bien clasificado con el resto de los puntos. Bueno, este punto no importaría. Ese punto sencillamente se va a clasificar como esta especie. Pero lo importante es que todos los de esta especie quedaron bien clasificados. ¿Bien? Bueno, esto a nivel de precisión, por supuesto, no será 100%, pero si estamos interesados en solo este conglomerado, está perfecto.
No importa que se hayan incluido otros puntos, está perfecto. Lo importante es que este conglomerado se detecte bien. Bien, entonces de eso se ocupa la clasificación, pero fíjense que lo que hicimos aquí fue un supuesto de que ese conglomerado era de una misma especie. En la clasificación supervisada no ocurre ese supuesto, sino que ya tienes una etiqueta conocida de un conjunto de entrenamiento, es decir, tienes unos datos conocidos con etiquetas. Por tanto, si estos son tus datos conocidos y si puedo hasta dibujar aquí si quiero, así, genial. Si llega un puntito aquí, bueno, ahorita genial. Si llega un puntito aquí, debería decir que es de la especie 2, de la clase 2, con esta frontera de decisión. Y si llegas un puntito aquí, pues debería ser que es de la clase 1. Bien, de eso se trata la generalización. Entonces, los datos que estamos viendo son conocidos y estamos preguntando por esos nuevos. ¿Qué pasaría con un puntito justo en la frontera de decisión? Pues esa es una región de ambigüedad, entonces no te queda más remedio que lanzar una moneda al aire. A no ser que, como experto, sepas cuál es la prioridad, si la clase 1 o la clase 2. Por ejemplo, si estamos... Bien, no sé si esta idea de la clasificación quedó clara. Aquí lo que habíamos dicho es que simplemente por exploración, por intuición, vemos que hay conglomerados, vemos este conglomerado. Si fuese de interés clasificar ese conglomerado, pues bastaría un modelo lineal como este, diciendo que por encima de esa recta están todos los puntos que pertenecen a ese conglomerado y por debajo puntos que no pertenecen al conglomerado. ¿Bien? Eso fue lo que dijimos aquí. Luego empezamos a hablar de clasificación supervisada y dijimos que si este era un conjunto de entrenamiento etiquetado y que esta era la generalización, es decir, la frontera de decisión que traza nuestro modelo, pues la pregunta es si llega un nuevo objeto que se sitúe aquí donde está el puntero del láser, debería decir que es de la clase 1. Y si se ubica en esta región debería ser que es de la clase 2. Lo que dijimos es que había un problema en la región de ambigüedad. No sé si esa parte se escuchó o debo repetir la región de ambigüedad. Sí se escuchó, profe. Muy bien. Entonces Sí, se vamos escuchó. a... Muy bien, gracias. Vamos a proseguir. Vale, entonces tenemos los algoritmos de aprendizaje, que es la forma como a partir de este conocimiento supervisado, es decir, estos datos, esta matriz de datos con etiquetas, formas tú el modelo, ¿bien? O sea, ¿qué técnica usas para crear tu modelo? ¿Bien? Las formas no supervisadas es cuando aplicas algún criterio heurístico que implica la exploración de los datos. Bien, exploras los datos y a partir de criterios, por ejemplo, de distancia, de densidad, de, de topología, por ejemplo, si usas grafos, de divergencias, bien, de entropía, puedes determinar si pertenecen o no a una misma especie o si conservan un mismo patrón o no, como se observa aquí. Pero realmente no hay clases, no hay etiquetas. Bien, entonces la clasificación no supervisada o clustering en inglés, que traduce conglomerado, se usa cuando tenemos problemas en los que no se conocen las etiquetas, en donde no se puede formar un conjunto de entrenamiento. Bien. Bien, seguimos con la dicotomía del análisis supervisado y no supervisado. Entonces, en el análisis supervisado, ¿qué ocurre? Hay clases, ¿bien? Se puede establecer un modelo porque hay clases, ¿bien? Son más precisos, por supuesto, porque podemos incorporar conocimiento a priori de un experto, ¿bien? ¿Cuál es el problema entonces de los supervisados? Que si el conjunto de entrenamiento no es suficiente para representar el universo de los datos, pues el modelo no va a ser, no va a tener una buena capacidad de generalización. Esa es la gran desventaja que tiene el análisis supervisado y por otra parte puede caer en el sobreentrenamiento, en el overtraining, ¿de acuerdo? Que en regresión se llama el overfitting.
O sea, el sobreajuste o el sobreentrenamiento es un problema serio. Es decir, tomaste demasiadas muestras de una clase y tu sistema quedó entrenado para detectar y no va a ser muy sensible a esa clase, pero no va a ser robusto a la discriminación de las otras. O sea, va a tener problemas para identificar otras especies. ¿Qué pasa con el no supervisado? Que no hay clases, por tanto no hay modelo, por tanto no hay conocimiento a priori, y esa es la gran ventaja, que no requiere un experto, sobre todo cuando el experto cuesta. Cuesta en dos sentidos, cuesta monetariamente, es decir, si debemos pagarle a un especialista, si debemos pagarle a un catador de vino, a un catador de café, si debemos pagarle a un pedagogo para que evalúe estudiantes. Ese es el ahorro monetario, pero también está el ahorro computacional porque te evita construir el modelo, hace la exploración directa y te forma los conglomerados. No obstante, si llegase un nuevo objeto aquí, y aquí está la generalización, vamos a trazar algo aquí, a ver. Voy a trazar aquí la generalización. Entonces, si llega un nuevo objeto aquí, pues va a decir que es de la especie en círculo, y aquí va a decir que es de la especie en cruz. Pero ¿qué pasa si aquí llega un nuevo objeto? ¿A qué conglomerado pertenece? Ese es el gran problema que tiene la Supervised Learning, y es que no puede generalizar. La única solución que tiene aquí es volver a hacer reclustering, es decir, que vuelva a trazar los grupos, y eso implica que vuelva a correr todo el algoritmo nuevamente. Esa es la gran desventaja que tiene la Supervised Learning. ¿Ven? No obstante, existen model-based approaches para aprendizaje no supervisado. De hecho, esto fue lo que dediqué mi tesis doctoral. ¿Ven? Eso también podrán observarlo luego. O sea, sí existen modelos de clustering. Muy bien. Bien, seguimos analizando más a fondo esta dicotomía. Bien. Tenemos el mundo discreto y el mundo continuo. El mundo discreto es decir, en vectores y matrices. Si estamos en el mundo del discreto y en el análisis supervisado, ¿qué tarea podemos hacer? Pues podemos hacer clasificación o categorización, que son los términos técnicos que se usan en aprendizaje supervisado. Categorización y clasificación. Eso en el mundo discreto, es decir, si tenemos vectores y matrices. ¿Bien? Ahora, en el mundo continuo, es decir, si tenemos una serie de tiempo, ¿qué podemos hacer? Una regresión, es decir, podemos trazar un modelo para una nube de puntos, es decir, qué curva se ajusta mejor a esa nube de puntos para predecir el comportamiento de un punto siguiente. Por ejemplo, para predecir el comportamiento de una variable en la bolsa. Bien, ahora, en el mundo discreto, pero del otro lado de la moneda del unsupervised learning, tenemos el clustering, que es clasificación no supervisada, o estrictamente dicho, agrupamiento no supervisado. Se hacen grupos, se forman conglomerados de forma no supervisada, por tanto te permite hacer grupos y te permite jerarquizar usando el método que la clasificación supervisada, tú tienes un número conocido de clases, el modelo se hace a partir de un conjunto de entrenamiento, puedo decir, tienes un conocimiento a priori, tienes un conjunto de datos etiquetados para que los nuevos datos que vienen sin etiqueta los puedas etiquetar. Esa es la generalización. Y se usa para clasificar nuevas observaciones, es decir, tienes un conjunto conocido de 100 objetos y llega el 101 y ese 101 vas a decir a qué clase pertenece. Mientras que el no supervisado, no hay un número de clases conocida, entonces el primer problema que tú enfrentas en el análisis no supervisado es cómo estimar el número de grupos. Tienes que ver qué distribución topológica tiene, cuántos conglomerados sospechas que puede tener.
el conjunto de datos. No hay conocimiento a priori, todo es paramétrico, o sea, es estimado sobre los datos, o sea, forma su modelo sobre los datos, explora los datos y se usa para explorar los datos, para entender los datos, es decir, para saber cómo se pueden jerarquizar, cómo se puede formar conglomerados entre ellos, qué comportamiento natural tienen los datos sin etiqueta alguna, o sea, natural, es decir, con su representación, comportamiento natural de los datos, mientras que en el supervisado no es tan natural el comportamiento porque también está sesgado a la etiqueta. ¿Eh? ¿De acuerdo? Es diferente cuando te dicen evalúa a ese estudiante, a cuando te dicen ese estudiante tiene un rendimiento alto, es decir, viene con una etiqueta, además de tu criterio viene con una etiqueta. Obviamente tú clasificas, pero tiene una etiqueta previa. Entonces entra tu sistema de clasificación, pero con un conocimiento a priori. Bien, también. Bien, comportamiento supervisado, árboles de decisión, que es supervisado. Bien. Bueno, ahora sigamos. Bien, bueno, esta tiene un rendimiento alto, es decir, viene con una etiqueta, además de tu criterio viene con una etiqueta. Obviamente tú clasificas, pero tiene una etiqueta previa. Entonces entra tu sistema de clasificación, pero con un conocimiento a priori. Bien. Bien, entonces tenemos el Machine Learning que tiene el aprendizaje supervisado en el que se pueden hacer tareas de clasificación o tareas de regresión, es decir, hacer un ajuste de curva de una nube de puntos, y en el análisis no supervisado tenemos el clustering, ¿bien? Es decir, formar conglomerados, ¿bien? También reducción de dimensión. Bien, aquí tenemos por ejemplo el clustering basado en centros. Noten en centros o en centroides, aquí podemos notar que los puntos cercanos a este centroide pues quedaron perteneciendo a este conglomerado. ¿Bien? Y lo que ocurre es que este centroide pudo haber sido que no sea el más óptimo y debe moverse iterativamente hasta encontrar el centroide óptimo. Y fíjate que aquí tenemos otro centroide. Y con respecto de ese centroide, pues nos va a dar ese nuevo conglomerado. Lo que se hace en el agrupamiento no supervisado basado en centroides es actualizar iterativamente centroides y agrupar puntos por algún criterio, en este caso vecindad, a este centroide y evaluar una función de coste y mirar si la función de coste da mejor o peor cuando se actualiza el centroide, de tal forma que si mejora te quedas con este y si no mejora vuelves al anterior. Y así vas haciendo movimientos del centroide hasta que converja, es decir, hasta que la función de coste no cambie. También se puede hacer regresión en términos supervisados. Esta regresión, aquí tenemos una nube de puntos. Este es un ajuste de curva. Bueno, esta es una regresión, pero esta regresión puede ser también una frontera de decisión, ¿de acuerdo? O sea, que puede ser que estemos siguiendo la nube de puntos para predecir cómo se va a comportar el siguiente punto, es decir, cómo se va a comportar un punto aquí, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenemos digamos, el 6.5, o sea que a los 6.5 segundos dio menos 0.4. Ahora te voy a preguntar cómo da en el 6.6. Entonces a ver si el punto va a dar aquí o va a dar más abajo. O sea, puedes predecir el siguiente punto en azul después de 6.5, es decir, después de este vértice de aquí. Puedes predecir qué va a pasar en el pop, qué va a pasar en el futuro, o sea, de aquí en adelante. ¿Ve? Entonces, y con base en esta información previa puedes determinar cómo se va a comportar una variable. Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación supervisada biclase. Este es nuestro conjunto de entrenamiento y ahora vamos a generalizar. En este caso basta con generalizar con un modelo lineal.
Bien, aquí tenemos que la frontera de decisión es lineal, por eso se llama clasificador lineal. Bien, esto es biclase, entonces cuando llega un nuevo objeto y se sitúa aquí, pues va a decir que pertenece a la clase azul y cuando llegue aquí a la clase magenta. Bien, bien, entonces hay casos de biclase como normal y patológica. ¿Sí? Vivo o muerto, ¿eh? Aunque bueno, algunos individuos se mantienen como en un gris, ¿no? O sea, como que ni viven ni mueren, pero estrictamente hablando, diremos que existen categorías exclusivas, ¿eh? O sea, como normal y patológico, bien. Entonces, podemos optar por un clasificador binario o biclase, bien. De otro modo, cuando se tienen más clases, pues se requieren más fronteras de decisión. ¿Ve? Entonces, esta frontera de decisión ya va a estar condicionada, va a decir que es de la clase, en este caso, la clase 4, y que no es de la clase 4, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces va a estar condicionada con otras fronteras de decisión. Bueno, aquí tenemos, recuerden que este es el aprendizaje supervisado porque estamos trazando fronteras de decisión. Este es el no supervisado, donde formamos conglomerados y no hay marca de clase. ¿Cómo creen que se llama este de aquí? Pues este es el semi-supervisado, porque si se fijan tenemos puntitos en negro, todos en negro, es decir, que no sabemos a qué clase pertenecen, pero tenemos un conocimiento a priori que no equivale al supervisado porque es menor, o sea, si tú quieres predecir bien, por decir algo, 20 puntos, 20 objetos, debes tener 100 y que esos 100 representen suficientemente las clases. Por ejemplo, que los 20 que los nuevos 20 pertenezcan a dos clases, solo a dos clases, y que de esas dos clases tú tengas 50 y 50 en el entrenamiento. O sea, que sea suficiente. Cuando es semi-supervisado, quiere decir que tú tienes un conocimiento a priori, tienes unos escasos data points con etiquetas. ¿De acuerdo? O sea, no se puede considerar estrictamente supervisado porque no es suficiente el conjunto de entrenamiento, pero sí conoces algunos para poderlo hacer, para mejorar el análisis no supervisado con algunos conocidos. ¿De acuerdo? O sea, no te da información suficiente, pero te da unas pequeñas claves. ¿Eh? Es como cuando el profesor no te dice exactamente cómo resolver el ejercicio, sino que te da unas pequeñas pautas. ¿Sí? Es lo mismo, es solo un prior knowledge que se introduce en el conjunto de datos. Bien, a mí me gusta esta imagen y tiene mucho que ver con lo que hacen muchos de ustedes. Pues que la primera etapa del reconocimiento de patrones tiene que ser la recolección de los datos, que puede ser que tú busques bases de datos adecuadas, que puede ser que tú uses una red de sensores para adquirir los datos, que puede ser que tú simules los datos, que puede ser que tú apliques instrumentos, encuestas para capturar los datos, entonces es un sistema de información para capturarlos. ¿Bien? Luego, pues esos datos se estructuran y se escogen características y se forman los modelos. Luego entrenas el clasificador y evalúas el clasificador con medidas de desempeño. Si esas medidas de desempeño no son las adecuadas, pues se hace esto que está aquí, que es un feedback. Bien, hacemos un feedback, que el feedback puede ser que vuelva al training, que vuelva al entrenamiento, o que vuelva a la caracterización, o que vuelva a la recolección, es decir, la culpa puede ser de los datos. Si los datos no son adecuados, si estos datos no son buenos, pues el resto de las etapas no va a funcionar bien. Bien, ese es entonces el ciclo del reconocimiento de patrones. Aquí vamos a verlo un poco mejor. Entonces, aquí tenemos objetos con clases, clase rojo y clase azul. Censamos esos objetos y sabemos qué clase tienen. Calculamos su área, es decir, esa superficie interior,
y el perímetro, es decir, esta longitud, este borde en longitud, y dibujamos aquí su perímetro y su área. Y todos estos objetos los representamos aquí con su etiqueta correspondiente. Realmente estamos viendo tres dimensiones porque vemos área, perímetro y etiqueta, solo que la tercera dimensión, que es la etiqueta, es una dimensión que se representa en color, como se ve aquí. También se puede representar en forma. Y luego lo que hace el clasificador es generalizar, es decir, trazar esta frontera de decisión y, tomar la decisión para un punto que aparezca aquí o aquí. Por ejemplo, este punto que apareció aquí va a decir que es de la especie A, de acuerdo con esta generalización. ¿Sí? Y este es un objeto nuevo, desconocido, este no tiene clase, pero cuando se ingresa al modelo, pues quedará evaluado por encima de esta recta, es decir, dará mayor que 0. Y por dar mayor que 0 quiere decir que es de la clase A. Si da menor que 0, de la clase B. Y si da justo aquí, va a dar exactamente 0. ¿Bien? ¿Qué patrón notamos aquí? Que los objetos de la especie A tienen área mayor que los del objeto B. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? Los del objeto A, los de la clase A, tienen mayor área que los del objeto B. Pero los del objeto B tienen mayor perímetro. ¿No? En general no, es un patrón general, ¿no? O sea, obviamente aquí hay unos puntitos que no dan bien, ¿no? Pero vamos a decir que en general, este es como el patrón general, ¿no? O sea, se observa que tiene más perímetro que área, ¿no? Bien, eso es el reconocimiento de patrones y eso es lo que hacen internamente los clasificadores para determinar esas fronteras de decisión. Bien, entonces, ¿qué quería decir con esto? Que no solo tenemos la etapa de clasificación, sino que también tenemos la etapa de representación de los datos. Nosotros censamos los objetos y tomamos las mediciones, pero puede ser que esos datos en bruto, esos raw data, no sean directamente, tengan directamente alto potencial discriminativo para poder clasificar entre una clase y otra. Por tanto, podemos hacer selección de características. Fíjense aquí tenemos P características y escogimos de estas P, estas dos, la segunda y esta antepenúltima, ¿bien? Eso se llama selección de características, es decir, del conjunto inicial de características escogemos algunas. ¿Bien? ¿Qué criterios existen? Pues veamos esta, ¿eh? Esta puede ser que es una característica irrelevante porque se sale de bueno, es como un outlier, es decir, se sale de la estructura global de los datos, ¿bien? Y fíjense aquí, ¿qué ocurre aquí? Bueno, una cosa son las características irrelevantes, pero aquí son las características penalizadas, es decir, que son casi que exactamente la misma que otra. ¿Está claro? O sea, están tan cercanas que es más bien redundante, es decir, que esa característica podría omitirla. Bien, estas son características penalizadas u omitidas, por redundancia. Otra forma de hacer esta representación es la reducción de dimensión, en donde extraes características. Por ejemplo, aquí tienes 3 dimensiones y a partir de estas 3 mapeas y extraes 2 nuevas en donde conservas la estructura del espacio original. Y eso se puede hacer con diversos criterios, como la varianza, que hace PCA, o conservando las distancias a través del manifold, es decir, del colector o de ese objeto plegado que está aquí, tiene varios folds, tiene varios pliegues, como se ve aquí. Y aquí lo que hacemos es el proceso de unfolding, ¿no? De desdoblar el objeto. Bien, bueno, y otros métodos, ¿no? Que preservan otro tipo de topología, ¿no? Preservan las curvas, preservan los ángulos, preservan la topografía con un grafo, lo que fuese. Existen diversos métodos. Bien. Hablemos ahora de los datos. Fíjense que, en primer lugar, tenemos que asegurarnos que los datos estén bien adquiridos. Bien, y en el caso ideal, pues deberían ser, si están bien adquiridos, las clases deberían ser compactas. Es decir,
garantizar compacidad si están bien adquiridos. Pero el hecho de que sean compactas no implica que sean separables. ¿Por qué? Porque hay objetos que se pueden parecer mucho. Pero si tú caracterizas bien los objetos tienen que ser compactos. No obstante, hay casos tan complejos que tus datos son como son y no puedes hacer nada con ellos. Es decir, no puedes volver a hacer el proceso de adquisición y obtienes algo como esto, en donde tienes una clase empotrada en otra, ¿eh? Y esto requiere de clasificadores especiales, de técnicas de One Class Classifier, ¿no? Estos son problemas altamente no lineales, ¿bien? Y existen problemas que realmente tú tienes que decir que definitivamente son no separables, no hay ningún patrón. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la complejidad medida o más bien en términos de la estructura de los datos. Porque la complejidad también es la complejidad computacional, es decir, cuántas iteraciones tarda tu algoritmo. Aquí estamos hablando de estructura compleja de los datos, o sea, cuando los datos son complejos y cuando son sencillos. Es decir, cuando son fácilmente separables y cuando son difícilmente separables o no linealmente separables. Cuando son linealmente separables basta una línea o un hiperplano lineal para separarlos. Bien, ahora sí vamos a hablar de las tareas que hemos dejado. La primera tarea pues es implementar el k-means, es decir, hacer esta secuencia de actualización de centroides, ¿bien? Que tenga un criterio de parada, como el que ven aquí, como aquí, este es un criterio, el proceso termina si es menor que un delta, o que llegue a un número máximo de iteraciones, ¿no? Eso fue lo que dijimos, que tenga un criterio de parada o que llegue a un número máximo de iteraciones. Entonces la primera tareilla es implementar el k-means, ¿no? O sea, personalizarlo, que ustedes mismos lo entiendan. Para un número de centroides cualquiera, o sea que el usuario pueda escoger el número de centroides, con inicialización aleatoria fue lo que dijimos, y con criterios de convergencia y que se pueda establecer un número máximo de iteraciones. Bien. La segunda tarea que dijimos fue la segmentación de imágenes y el reto es hacer que identifique bien las llantas del coche, ¿eh? Porque dijimos que por qué está ocurriendo esto, ¿no? Que por qué si la llanta está aquí, está diciendo que pertenece a este objeto de aquí. ¿No? La idea es que puedas disgregar de esta parte del fondo. De esta parte de aquí es más difícil disgregar la llanta, ¿eh? Porque hay conectividad, pero con esta no hay conectividad. ¿Bien? Esa era la segunda tarea. La tercera tarea que les voy a dejar es que en lugar de usar un experto, usen varios expertos. Es decir, no entrenen su clasificador con un vector de etiquetas, sino con varios vectores de etiquetas y escojan la mejor mezcla de etiquetadores para sacar un buen clasificador. Ese es un reto bastante bueno. Por lo menos usen 3 etiquetadores, o bueno, por lo menos 2. Con 2 ya vale la pena. O sea, uno no tiene sentido porque es lo que estamos viendo hasta ahora, sino que por lo menos tengan 2 etiquetadores, o sea, 2 vectores de etiquetas. Esto se usa mucho en diagnóstico clínico, es decir, varios especialistas evaluando un paciente. En evaluación académica, varios psicopedagogos o profesores, un colectivo de profesores evaluando un estudiante. En entornos web, cuando varios hacen eso es de learning from crowds, cuando varias personas entran a un sistema de información y dan su criterio, en clasificación de alimentos también, por ejemplo, catación de café, catación de vino, o sea que se requieren varios criterios. Y el último reto es hacer mezcla de clasificadores, que esto es algo que va bastante bien. Por ejemplo, tú usas KNN y te da 0.8, usas SVM y te da 0.9. Pues ocurre que entrenas con KNN y clasificas con SVM y te da 0.95, es decir, si haces una mezcla adecuada de los clasificadores, puedes obtener una mejor clasificación como se hace aquí. Esta es una media ponderada, por ejemplo, es una forma de clasificar, ¿no? De weighted mean, es uno de los métodos, existen muchos. Así que son libres de usar el método que quieran, pueden usar la media, pueden usar el producto, pueden escoger la moda, la mediana, vale, el método que quieran para mezclar clasificadores, ¿bien? Y esa es la última tareilla. Ahora vamos a pasar a PRTools. Espero haberles dado tiempo suficiente para
que hayan instalado MATLAB, que hayan descargado PereTools. Espero que todos puedan seguirme. La idea es que al final me envíen la imagen de un clasificador funcionando. O sea que no con el sentido de que, vale, que eso es realmente una evaluación, sino que asegurarme que les esté funcionando el PereTools. Bien, vamos a comenzar. No sé si requieren hacer una pequeña pausa o seguimos ya. Muy bien, ¿Posible ahora? te escucho. Sí, sí, muy bien, perfecto. Claro que sí. Vamos. Vale. En el, en la clasificación supervisada ya, si tenemos entradas que nos están generando ambigüedad, pero, o sea, ya tenemos el clasificador ya, pero podemos hacer un clasificador no lineal y tratar de hacerlo más exacto. ¿Es bueno hacer una búsqueda exhaustiva de un buen clasificador? Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, ok, pero es que lo que ocurre es que tú me dices que ya tengo un conjunto de entrenamiento y además ya tengo un clasificador. No obstante, en ese conjunto de entrenamiento hubo ambigüedad. Es decir, hubo puntos como estos muy cercanos o incluso superpuestos que me generaron un modelo no tan adecuado. Entonces tú dices, yo entiendo tu pregunta de dos frentes. Uno, ¿cuán adecuado es hacer una búsqueda exhaustiva o cuán adecuado es el clasificador que ya tengo, hacer una modificación o un ajuste? O conectar otro clasificador adicional, por ejemplo. Ante la primera pregunta de si se debe hacer una búsqueda exhaustiva, la respuesta es depende. Todo depende del problema que estés resolviendo, todo depende de la estructura de los datos, todo depende del coste computacional, todo depende de la máquina que tengas, todo es muy relativo en eso, ¿eh? Pero lo cierto es que si haces demasiado ajuste, Profe, no le estoy escuchando lo último que está diciendo, qué pena. Se fue el audio. Jorge, creo que no me escucha. A Jorge, bueno, perdimos a Jorge, bueno, creo que Jorge colgará y volverá a unirse. Eh, bien, Anderson, fíjate lo que puede ocurrir, ¿eh? Tú dices, esta línea está tan mal porque estos puntos quedaron mal. Tú dices, bueno, si para ese conjunto de entrenamiento pude haber hecho algo mejor, o en apariencia mejor. Voy a tratar de hacerlo. Eh, yo, yo reprobé esto en la escuelita. Y bueno, con este eh, Parkinson anticipado, vale, vamos a... que tienen los puntos. Vale. Sí, claro. Ocurre que van a llegar puntitos azules, ¿vale? Mira el comportamiento que tienen los puntos azules, ¿vale? Fíjate que están como un poquito densos por aquí, ¿te das cuenta? Así que va a llegar un nuevo punto azul aquí. ¿Queda bien clasificado? Sí, ¿verdad? Va a llegar Sí, un nuevo profe. punto azul aquí. Queda bien clasificado. Pero fíjate que se ven un poco densos por aquí. Y por aquí hay bastante puntos azules. O sea que aquí me puede llegar uno, ¿eh? Y ese va a quedar mal clasificado. Y puede llegar otro azul aquí. Y puede llegar otro... fíjate que aquí hay varios azules. O sea que puede llegar un punto azul aquí que estaría bien. Pero puede llegar un punto azul aquí y estaría mal. Puede llegar otro punto azul aquí y estaría mal. Puede llegar otro punto azul aquí. Que si hubiésemos dejado la recta habría sido mejor. ¿Te das cuenta? Es decir, la recta se habría equivocado en estos inicialmente de entrenamiento, pero habría clasificado mejor los nuevos. El problema es que tú no sabes cómo son los datos nuevos. Entonces, si tú lo ajustas a lo que conoces, va a servir solo para lo que conoces. Eso se llama overtraining. Y el overtraining hay que evitarlo. Ese es el sobreajuste. O sea, hay un momento en donde eh, no debe ser tan exhaustivo en la sintonización de parámetros del clasificador porque puedes caer en sobreajuste de tal forma que te da perfecto para tu conjunto de entrenamiento, pero te va a resultados muy bajos para los nuevos porque no puedes generalizar. Es como si yo te dijese,
eh, eh, x más y al cuadrado igual a x cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Y luego te pongo en el examen, x más y al cuadrado, y tú lo pones perfecto, ¿eh? X cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Y te digo, perfecto, vale. Y ocurre que te vas a otro lugar y te dicen a más b al cuadrado, te dices, no tengo ni idea. No pudiste generalizar, ¿eh? Porque quedaste tan ajustado a las variables x y y que no pudiste generalizar para variables a y b, ¿de acuerdo? Pese a que se están tratando el mismo objeto, o sea, el mismo binomio al cuadrado, o sea, es el mismo ejemplo, pero tu entrenamiento no dio para generalizarlo. Debí entrenarte con varias variables para que tú puedas generalizarlo. ¿De acuerdo? O sea, que no sea tan riguroso a lo que conoces, sino que sea más amplio. ¿De acuerdo? O sea que la respuesta es, técnicamente, depende. Sé que esa respuesta no satisface, pero te vas a dar cuenta con la práctica que es la más sensata. No, gracias, profe, la explicación estuvo bastante buena. Tengo otra pregunta acerca del closing de centroides, La ¿ya? primera pregunta es gratis, ¿no? La segunda ya cuesta, por persona. Ah, ok, ya mire, así no. $10 por pregunta adicional. Es que creo que lo subiste en la primera clase, Anderson. Pues, Es broma, ¿no? Ok, vale, vale. Tu pregunta, ¿cuál es? Ok. vale. En cuanto a los clustering de centroides, ¿ya? La cuestión es que nosotros tenemos definida la región de cada clasificación de acuerdo a las muestras a las muestras que hemos ido analizando, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si nosotros hiciéramos unos supuestos de otras muestras a las versiones originales para poder llegar a encontrar una clasificación más óptima? ¿Por qué? Porque de pronto el centroide, el centro del centroide que nosotros tenemos podría tener una ubicación más óptima, pero con los valores que hemos tenido no la hemos podido llegar a encontrar. ¿Es posible hacer lo que le pregunto? Sería algo así como el algoritmo de hormigas, bueno, como algoritmos bien inspirados, por decirlo así. Sí, sí. Otra vez, es muy buena pregunta. Por ejemplo, tú tienes un conjunto de puntos, como aquí. Entonces tú puedes decir, mi centroide es esta cruz, exactamente esta cruz, ¿de acuerdo? Exactamente esa cruz. Entonces, de acuerdo con esa cruz, tú formas tu grupo, ¿de acuerdo? Pero lo que tú dices es que, ¿qué tal que no tomes ninguna cruz como centroide, sino que un punto aleatorio, por ejemplo aquí? Y con este te quedaba un grupo mejor, ¿te das cuenta? O sea, mejor que esta cruz, que era una cruz existente. O sea, puedes tomar un punto que no exista en el espacio de características, pero que geométricamente esté mejor ubicado. La respuesta es sí. Por ejemplo, mira este puntito rojo. Este puntito rojo que está aquí es un centroide aleatorio y su grupo es este. Aquí estoy tratando de dibujar el conglomerado. Aquí tenemos otro centroide y su conglomerado es este. ¿Bien? Luego tú tienes un nuevo centroide aquí. Fíjate, este centroide no pertenecía al espacio de características inicial. Este simplemente quedó ubicado ahí porque geométricamente queda mejor ubicado para hacer la ubicación. Mira este centroide. Este tampoco existía, pero quedó mejor ubicado y este otro igual mejor ubicado. O sea que sí, los centroides pueden estar ubicados geométricamente donde más convenga y no necesariamente hacer parte del espacio de características. Y sí, se puede hacer criterios de inicialización. ¿Qué quiere decir? Que uses un algoritmo adicional para definir el centroide inicial. Existen muchos criterios. De hecho, de los algoritmos basados en colonización de hormigas es uno de los métodos. O sea, exactamente se puede hacer. O sea, está Diego, muy bien tu pregunta. ¿Sí? una consulta respondiendo también. ¿Crees que sería, en vez de utilizar el clúster, utilizar las redes neuronales para que aprendan con los nuevos datos entrantes? Y de esa manera el centroide se va moviendo en relación a las nuevas instancias. Vale, esa también es muy buena pregunta, ¿no? O sea, en primer lugar, bueno, la tarea que dice ahí es camedias, o sea, no nos vamos a salir de camedias. Pero hablando en general, eh, eso es una especie de híbrido, ¿eh? Porque lo que tú estás haciendo es,
haces que un algoritmo supervisado, o es una red neuronal no supervisada de la que me estás hablando, o sea, con autoaprendizaje, o es supervisada la red neuronal. Bueno, dependiendo del ejercicio, pero en este caso podría ser no supervisado, porque le das las neuronas para que aprendan. Ya. Ok, no obstante, las neuronas requieren un conocimiento a priori. Entonces, yo lo que recomiendo para un enfoque híbrido como el que tú sugieres es, primero da unos centroides aleatorios y forma unos grupos, y estos grupos les das etiquetas, y esas etiquetas entrenan a la neurona, y la neurona la actualizas, y a la siguiente iteración te va a dar unos nuevos centroides, y así vas a poder ver el flujo de centroide. Lo que quiere decir es que tú vas a tomar algo no supervisado, formas grupos, a esos grupos les asignas clases o etiquetas y con eso alimentas un algoritmo supervisado como una red neuronal y puedes ver el seguimiento del centroide. Eso es posible. Son algoritmos híbridos.